Bueno, dar las gracias de nuevo a todos los que me acompañan ahora en la mesa. Vamos a intentar que esta parte sea una pequeña exposición corta. Lo que vamos a hacer es responder a una pregunta concreta. Bueno, concreta. En el caso de María Teresa es una pregunta que daría para mucho rato, pero vamos a intentar responder a una serie de preguntas y después pues aprovechar el tiempo que nos quede antes del vino de honor para acabar de debatir y también darles un poquito de más tiempo para participar de ellas. Quiero empezar de nuevo con Álvaro Ryan de IDE, del Grupo Iberdrola, con una pregunta muy habitual, de hecho ya ha salido hoy a lo largo de la jornada, como es la de ¿podría tener una instalación de autoconsumo aislada de la red? ¿Sería recomendable? ¿Sería no recomendable? ¿Sería viable? Ya hemos dado alguna pincelada acerca de cuál es el estado actual del tema de las baterías, pero queríamos saber un poco cuál es la opinión de la empresa que está al otro lado. Adelante, Álvaro, gracias. Gracias, Manuel. Buenos días de todos, de nuevo. Bueno, yo le pedí permiso a Manuel a ver si podía, en esta pregunta, meter un pequeño toque de humor y espero que lo interpreten todos ustedes así. Es un pequeño vídeo de un episodio de Los Simpson en el cual pues Homer decide desconectarse de la red. Bueno, yo creo que nos puede servir luego para agarrar alguna de las imágenes de nuestro amigo Homer y comentarlas al hilo de la pregunta que me ha puesto. Good dag, amigos. Aquí tenemos el viento, la fuente de energía de Dinamarca. Bueno, no suelo fiarme de la palabra de un danés y, además, ¿cómo puedo pagarlo? Tiene impuestos fiscales, pero está subvencionado por el gobierno. Se amortiza en 12 o 18... ¿Meses? Vidas. Papá, eres pionero en energía limpia. Sí, he hecho el Algor a base de piel. Cancelaremos su cuenta, señor. Los Simpsons ya no están conectados a la red y de momento les va de maravilla. ¡Bien! ¡Estupendo! Sí, que nos sopla el partido. ¿Se puede saber qué ha pasado? Tranquilos, voy a ir a verlo. Pero, ¿quién ha desenchufado el viento? Papá, si no estamos conectados a la red, cuando se calma el viento no tenemos energía. Ay, pues no pienso volver a arrodillarme ante la gran electricidad. A partir de ahora, los Simpson van a vivir con intermitencias. Papá, es un contrasentido que el molino de viento funcione con la electricidad de Flandes. Homer, suspendo la reunioncilla de tu club de viento fresco. ¿Aún no hemos leído el acta de la reunión de la semana pasada? Antes eras más majo. Tensos clima preocupones prevén ráfagas superiores a los... Ahora sí que vamos viento en popa. Homie, puede que sea demasiada electricidad. Bah, nunca estás contenta. Bueno, yo creo que el vídeo, como os he dicho, era simplemente para sacarnos una sonrisa después de toda la mañana aquí debatiendo sobre el autoconsumo. Y bueno, yo creo que sí que en el vídeo se ven algunas cosas que están ligadas a la pregunta que me has dicho, Manuel. Una, la primera, y en el tema de la desconexión de la red, los puntos que habría que considerar, ¿no? Una, el tema del coste y retorno a la inversión, en la cual mis ponentes precedentes han estado hablando, de cuál sería el retorno de este tipo de inversiones. Nosotros sí que tenemos a mano un estudio del EPRI, en el cual estima más o menos que el desconectarse de la red con la misma fiabilidad que estar en la red, el 99,99%, estaría en el torno de 8 o 10 veces más por kilovatio hora el coste, el tener que construir las instalaciones para tener esa misma fiabilidad. Con lo cual supongo que, bueno, no serán las 18 vidas que le prometen aquí a Homer, pero supongo que es posible que no se amortizase durante la vida útil de la instalación el estar desconectado de la red, ¿no? Luego el siguiente punto que yo creo que sale es el tema del dimensionamiento. Homer no le importaba vivir de manera intermitente,
¿no? Pero yo creo que lógicamente cualquiera que se desconecte, él no querrá la vida intermitente, con lo cual habría que establecer no solo, bueno, en el caso eólico, en el caso fotovoltaico, el introducir el concepto de almacenamiento, ¿no? Tendría que tener unas baterías y lógicamente todo esto tendría que dimensionarse para que fuesen capaces de solventar el peor de los casos, que posiblemente, pues en el caso fotovoltaico supongo que sería el invierno, es decir, tener baterías suficientes para poder tener suministro de energía durante el invierno, y eso lógicamente pues implicaría primero el tener que dimensionar mucho no solo las baterías sino también los paneles fotovoltaicos para poder pasar, digamos, la peor época al año. Pero es que eso además tiene otra consecuencia, que sería que en la época de verano tendría esta instalación mucha potencia instalada en fotovoltaico, posiblemente superior a lo que consume, con lo cual ahí se encontraría, iba a decir, una paradoja de que produce mucho pero no la puede verter. Sería una especie de desaprovechamiento de los recursos, porque claro, ha tenido que dimensionar mucho la instalación para pasar el invierno, pero en verano, desgraciadamente, no podría verter la red y venderla, ¿no? Luego, sobre la libertad de elección. Bueno, aquí le vemos a su familia que está muy contenta por haberse desconectado. Es cierto, pueden estar contentos, pero también yo creo que el desconectarse te hace cautivo. Te hace cautivo en el sentido de que te has desconectado, con lo cual ya no puedes elegir. Una persona que está conectada a la red puede elegir suministrador, si no le gusta su suministrador actual. Tiene opciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, al menos lo que nos llega de la Unión Europea con el Clean Energy Package y todo lo demás, pues va en la vía de que el consumidor elija, que el consumidor empoderar al consumidor. Yo creo que esto es una opción pues que te deja en cierta cautividad, en el sentido que te has desconectado y ya pues no tienes que gestionar tú mismo, ¿no? El tema de la fiabilidad. Bueno, como he dicho, la red tiene una fiabilidad del 99,99%. Lógicamente, pues habría que hacer una instalación que fuese capaz de replicarla. Supongo que hacer una instalación que tenga una fiabilidad del 40 o el 50% sería sencilla, pero claro, ya habría que pensar ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si me fallan los inversores? ¿Y qué pasa si por un motivo me fallan los paneles o me falla cualquier otro elemento, ¿no? Y habría que pensar en quizá introducir el componente de potencia de respaldo. No como lo planteaba aquí Homer, pero en un caso de alguien aislado, pues tendría que buscarse un respaldo para el caso de que no le funcione las placas, por ejemplo, o el almacenamiento. Quizá, no sé, pues podría ser con un pequeño grupo electrógeno, tendría que ser la potencia de respaldo que habría que poner para intentar tener una fiabilidad del 99%, lo cual no deja de ser otra vez un contrasentido, en el sentido de que si estás intentando, oye, pues energía sostenible, me pongo un panel fotovoltaico, pero me tengo que poner un grupo diésel para cubrir el momento en el que no funciona mi instalación, pues parece un poco un contrasentido. Y por último, bueno, el control de tensión, que lógicamente pues tendría que tener una instalación en la cual pues ella misma tendría que gestionarse la tensión que generaría y la calidad de la onda de la misma, de tal manera pues oye que no se perjudicasen los electrodomésticos. Tengo un slide más que es un poco un resumen de conclusiones. A mi juicio, la conectividad trae enormes beneficios. O sea, realmente el tener la red es una fortaleza, no una debilidad. O sea, permite que el conjunto sirva a cada parte, ¿no? Y que cada parte trabaje para la mejora del conjunto. La red proporciona servicios vitales, además de la energía. En cambio, si estás aislado, pues estos servicios, como hemos comentado antes, te los tienes que proporcionar tú. El control de tensión, la calidad de onda, etcétera, ¿no? O la corriente de arranque que veíamos también. Esto ya lo hemos dicho, los sistemas aislados deben ser significativamente sobredimensionados para satisfacer las expectativas de los consumidores, y eso desgraciadamente pues hace que tengas que dimensionar mucho, entonces se desaprovechan los recursos, porque es posible que haya muchas horas al año que estés produciendo, pero como no estás consumiendo, eso desgraciadamente pues no lo puedes verter al sistema. Entonces, en definitiva, pues, bueno, yo creo que la racionalidad económica probablemente lleve siempre a soluciones conectadas a la red, ¿no? Es verdad que técnicamente es posible desconectarse de la red, eso no hay ninguna duda, pero a mi juicio yo creo que la mayoría de los consumidores preferirán estar conectados a la red por las ventajas que ello les supone y por el coste que ello les supone. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que cuando he hablado al principio del Plan Nacional Integrado de energía y de clima,
si lo que queremos es ir metiendo cuanta más energía renovable en el mix energético mejor, es cierto que las instalaciones de autoconsumo de alguna manera cuando tienen excedentes es un excedente renovable, no hay que perderlo de vista, con lo que para todos los demás que queremos que la penetración de las renovables vaya creciendo, el hecho de poder estar conectados a la red es además una ventaja. La imagen de los Simpson tienen algo que es que caricaturizan mucho la realidad, pero muchas veces se quedan cortos. Yo el otro día vi en una revista un diseño de un cargador de coche eléctrico que va asociado a un grupo electrógeno. Es probablemente una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida, pero a nivel conceptual seguro que funciona. Pero al final estás quitando el combustible del coche para acabar cargando con una manguera que va cargada con gasoil, con lo que encima estás gastando el doble. Este tipo de cosas sería exactamente la imagen de los ventiladores moviendo los molinos. Pero bueno, cuando vi el vídeo lo primero que pensé fue, incluso pensé yo en meter también la diapositiva, pero digo no, sea que haya algún fabricante de este tipo de cosas que esté aquí y se me ofenda. Pero bueno, dicho esto, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con doña María Teresa Vela Molina, delegada regional este del grupo Red Eléctrica. Hemos hablado al principio, he dado una pincelada de lo que va a suponer la electrificación de la energía, ya lo he comentado en par también, el tema renovable, es decir, vienen años en los que todo esto del Plan Nacional está fenomenal, pero va a haber que adaptarse. Y probablemente uno de los retos más importantes, aparte del que ya he comentado de Red Eléctrica, de mantener esa danza invisible de electrones que supone mantener el equilibrio entre la generación y el consumo, pues quería plantearle la pregunta de cómo afecta la entrada en juego de las energías renovables en las redes de transporte y cuál es el papel de Red Eléctrica en la consecución de la transición energética. Sé que esta pregunta daría para una contestación de 2 horas. Te voy a pedir que intentes darnos las pinceladas más importantes. Muchísimas gracias y bienvenida. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Entiendo que no he podido estar a primera hora porque tenía ciertas cosas que atender. Entiendo que habéis hablado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de los objetivos que al final supone, de cuál es el escenario que estamos dibujando para el año 2030. No me voy a detener mucho en ello porque entiendo que ya lo habéis hablado, pero sí hay una cifra y es que este plan supone integrar que actualmente nosotros estamos produciendo energía eléctrica, bueno, hay una ligera variación con los años, pero aproximadamente el 40% de la energía eléctrica que producimos proviene de fuentes renovables. El Plan Nacional, el PNIEC, implica que en 10 años vamos a tener que subir en 24 puntos esta cantidad. Vamos a tener que pasar de ese 40 a un 74%. Años, además, en los cuales dentro del mix de generación van a ocurrir ciertas cosas, con lo cual los esfuerzos renovables van a tener que incrementarse aún más. ¿Qué cosas van a ocurrir? Uno, que el parque de generación con carbón, que sigue produciendo hoy en día, va a desaparecer, y dos, que ya se va a haber iniciado el proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares. Además, bueno, pues jugamos con otro factor que durante estos años y es la cifra de crecimiento de demanda. La demanda no esperamos que crezca en grandes proporciones, no lleve una senda de crecimiento importante en los próximos años. ¿Por qué? Porque evidentemente hay otro tipo de medidas en las que incide evidentemente todo lo que es el paquete de energía limpia para todos de la Unión Europea y es el necesario incremento de la eficiencia energética. Entonces, todas estas medidas que se van a poner en marcha para incrementar la eficiencia energética van a hacer que la senda de crecimiento de demanda eléctrica, pese a que vamos a electrificar más nuestra economía, no sea una senda de crecimiento importante. Bueno, pues con todo esto, evidentemente, pues sí, efectivamente la pregunta de la transición energética y qué pintamos y cómo la vemos la transición energética es una pregunta muy ambiciosa. Voy a dar titulares, por decirlo de alguna manera. Como conocéis, Red Eléctrica de España es el transportista único y el operador del sistema eléctrico español. Eso hace que tengamos una posición central dentro del sistema eléctrico y nos va a demandar y nos va a permitir jugar un papel importante en la consecución de los objetivos de la transición energética. Porque la transición energética implica que efectivamente pasemos de ese 40% a ese 74% de producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables, pero hay un elemento fundamental. Debemos mantener la seguridad de suministro y la calidad del suministro. No vale integrar
a cualquier precio en términos de seguridad de suministro. Y esto hace que sea, bueno, pues que los retos sean bastante importantes. A mi modo de ver, hay dos grandes retos. Un reto que viene muy relacionado con las inversiones. Vamos a entrar en un fuerte periodo de inversión dentro de nuestro país para hacer posible la transición energética. Y otro segundo reto es conseguir que efectivamente la energía renovable se integre. Es decir, que no haya vertidos. Hay que solucionar restricciones técnicas, hay que hacer viable que todo ese parque de generación sea integrable, sin incurrir en vertidos. Y entonces todo esto lleva asociados una serie de conceptos muy amplios, muy interrelacionados, pero que voy a tratar un poco de dar unas pinceladas. Con respecto al primer reto. El primer reto está relacionado con las inversiones. Vamos a tener que realizar fuertes inversiones en España con un fuerte componente tecnológico, es decir, vamos a necesitar redes más inteligentes, no es que las actuales no tengan inteligencia incorporada, pero vamos a necesitar redes más inteligentes y además vamos a necesitar desarrollar las interconexiones internacionales de nuestro país. Vamos a tener que interconectarnos más con el sistema eléctrico europeo a través de las interconexiones con Francia. Un poco por desglosar. Hay una cosa clara y es que la energía renovable es una energía demandante de red porque es una energía atomizada, localizada en sitios muy dispersos y nos va a implicar desarrollar mucha red, tanto a los generadores como a los distribuidores como al transportista. Así, bueno, pues nosotros en nuestro plan estratégico Horizonte 2022 tenemos una previsión de invertir 3.000 millones de euros en nuevos desarrollos de red, de los cuales más de la mitad son directamente asociados a proyectos para conectar parques y centrales de generación de origen renovable. Con lo cual estamos hablando de más de 1.500 millones de euros de aquí a 2022, los que vamos a invertir solo en la red de transporte para conectar renovables. Además, dentro de la transición energética hay otras inversiones, además dentro de esos 3.000 millones de euros, que van asociadas a descarbonizar la economía también. Y es que va a haber fuertes inversiones en permitir electrificación de nuevos corredores ferroviarios, tanto de convencionales como de alta velocidad. Evidentemente, la electrificación del transporte. El transporte es un sector mucho más inflexible de momento que para incorporar las energías renovables en el uso final de la energía, con lo cual, bueno, pues tenemos que parte de estas cosas y de otros sectores hacen que por eso tengamos que hacer un esfuerzo adicional en el mix de generación de energía eléctrica para hacerlo renovable. En segundo lugar, lo que comentaba es que vamos a necesitar incorporar mayor inteligencia a las redes. ¿Por qué? Pues porque el paradigma cambia, el modelo cambia. Va a ser necesario gestionar flujos de energía muy cambiantes, muy variables, entre miles, yo diría millones, de puntos de conexión. Entonces, todos estos flujos de energía van a implicar que tengamos que hacer inversiones muy potentes, que tanto en digitalización como en telecomunicaciones, que nos permitan tener una mayor sensorización, monitorización, observabilidad, automatización y control. En ese sentido, hasta 2022 vamos a invertir 434 millones de euros en estos conceptos. Por lo tanto, estamos hablando de solo en red de transporte nos enfrentamos a un gran periodo inversor para hacer viable la transición energética. En tercer lugar, yo os hablaba de las interconexiones internacionales. Mirad, para nosotros, y creo que con lo que vamos a hablar lo visualizaríamos bien, este es un capítulo muy importante, aunque pueda parecer que es casi anécdota, no, es un capítulo muy importante. Estamos hablando de que necesitamos reforzar nuestras interconexiones internacionales, nuestro cordón umbilical con el resto del sistema eléctrico europeo interconectado, para ser capaces de dos cosas. Uno, mantener la seguridad y la calidad del suministro, y dos, no incurrir en vertidos de energía innecesarios, es decir, maximizar la integración de energía renovable. El primero de los objetivos. Nosotros somos aproximadamente un 10% del sistema eléctrico europeo interconectado. Ese cordón umbilical nos permite mantener a nuestro sistema una inercia, de manera que cuando nosotros tenemos un problema importante no acabe convirtiéndose en un gran apagón a nivel país.
Esto es muy importante y se han vivido episodios. Los sistemas aislados, por ejemplo las islas son sistemas aislados, pero otros muchos sistemas que están poco interconectados, hacen que una contingencia de carácter mediano pueda acabar en un gran apagón. Bueno, pues a nosotros el ser una parte de un sistema muy grande nos proporciona una fiabilidad muy grande a nuestro sistema a la hora de resolver contingencias. Bueno, pues en la medida en que nosotros reforcemos nuestras interconexiones, seremos capaces de resolver nuestras propias contingencias. Estamos hablando de integrar flujos mucho más intermitentes con las energías renovables, con lo cual la operabilidad de nuestro sistema va a ser mucho más complicada. Es importante reforzarnos de cara a la seguridad de suministro. Hoy en día, de hecho, la capacidad de interconexión que tenemos, fijaros, está en el entorno del 2,8%. El objetivo que hay a 2030 para los Estados miembros de la Unión Europea es que su capacidad de interconexión sea al menos un 15%. Hay países que tienen más de un 50%. Como Dinamarca, pero al menos un 15%. Fijaros qué lejos estamos de ese objetivo. Por eso estamos ahora desarrollando un proyecto de una nueva interconexión por el Golfo de la Bahía de Vizcaya con Francia, que nos permitirá en el año 2025 incrementar nuestra capacidad de interconexión con Francia a los 5.000 megavatios, pero eso sigue estando lejos de nuestro objetivo a nivel europeo. Eso está estupendo a nivel de seguridad de suministro, pero es que las interconexiones son necesarias también para maximizar nuestra capacidad de integración de energía renovable. Imaginaos los escenarios en los que hay una alta penetración renovable, en los que estamos en horas valle y hay poco consumo. Inevitablemente va a haber vertidos. Si hoy en día los vertidos pueden estar en el entorno al 1% o menores del 1%, conforme mayor sea la capacidad integrada en el sistema, cuanto mayor sea la potencia instalada, vamos a ir a escenarios mucho más complicados, porque estamos hablando que en demanda no vamos a incrementar mucho nuestro consumo debido a las medidas de eficiencia. Podremos introducir otros consumos, como sea la recarga del coche eléctrico, etcétera, etcétera, pero hay que afrontar la realidad de esa necesidad de las interconexiones para esos dos objetivos. Bueno, eso con respecto a lo que sería las necesidades de inversiones en red, con una red con una cualificación tecnológica superior y el desarrollo de interconexiones internacionales. Pero es que, además, nosotros nos enfrentamos, nuestro sistema eléctrico, para hacer viable la transición ecológica, se enfrenta a importantísimos cambios en la operación de este sistema. ¿Por qué? Porque ni vamos a producir ni vamos a consumir de la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Del lado de la generación vamos a ir a un mix de generación muy atomizado y poco gestionable, con muchísimas mayores intermitencias que el mix convencional de generación que tenemos hoy en día integrado. Pero del lado de la demanda tendemos a una mayor volatilidad en base a cosas estupendas que van a pasar en el sistema. Uno, el autoconsumo, el impacto del autoconsumo. Dos, lo que va a ser el almacenamiento distribuido. No solo la generación va a ser distribuida, el almacenamiento también va a ser distribuido. Y tres, el papel del consumidor, que va a cambiar radicalmente y se va a poner como centro del sistema. Evidentemente, estos son cambios que no se van a producir en 2, en 4, en 5 años y probablemente tampoco en 10, pero es la tendencia del modelo que por lo menos hoy en día se vislumbra. Entonces, todo esto hace ya intuir dos necesidades. Por un lado, medios instrumentos que garanticen la observabilidad del sistema y su controlabilidad. Y segundo, mecanismos que permitan flexibilizar su operación. Vamos a lo primero, la observabilidad. En este nuevo modelo energético hacia el que tendemos, los volúmenes de información y de datos que se van a manejar van a ser de unos órdenes absolutamente nada comparables con los órdenes de magnitud que hoy en día estamos manejando. Habrá que gestionar mucha información y habrá que ponerla a disposición de una manera neutral de todos los agentes que estén operando en el sistema para garantizar que haya un mercado de la energía eficiente. Segundo, mecanismos de flexibilidad. Como hablábamos, para garantizar
tanto la seguridad como la calidad del servicio. Primero la seguridad, pero por supuesto la calidad. No estamos dispuestos a ir a una menor calidad de servicio en nuestro sistema eléctrico. Nadie está dispuesto, evidentemente. Vamos a tenernos que dotar de una serie de herramientas para flexibilizar la operación del sistema, porque va a cambiar mucho la operación. Fundamentalmente, yo las agruparía en dos. Uno, la gestión activa de la demanda, que eso daría para muchísimo y tiene mucho desarrollo por delante. Y dos, el almacenamiento. Los mecanismos de gestión activa de la demanda. Hoy en día nuestro modelo es que la generación persigue a la demanda. Es decir, Red Eléctrica de España todos los días para el día siguiente hace una previsión de cuánta energía vamos a consumir los españoles. Y con eso se lanza, con esas previsiones, se lanza el mercado eléctrico, que no lo hacemos nosotros, ¿vale? Lo hace otro organismo, mire. Eso a futuro va a cambiar, entre otras cosas porque los consumidores también van a ser productores, entre otras cosas. Entonces, esa gestión activa de la demanda va a implicar que la demanda va a participar, no va a ser la generación quien persiga la demanda, sino que la demanda también va a participar para compensar la variabilidad de la energía que se genera en un sistema con una penetración muy renovable, donde hay mayores intermitencias. Y esa participación en esos servicios de ajuste del sistema van a implicar, sobre todo, y además para viabilizarlos, el desarrollo de las redes inteligentes. Eso va a ser fundamental para que realmente la demanda pueda participar en compensar la variabilidad de la generación. Un buen ejemplo, que es el que todo se nos ocurre en primer lugar, es que en esta gestión de la demanda participe la recarga del vehículo eléctrico. Pues vamos a tener una serie de millones de vehículos conectados a la red, que al final son baterías conectadas a la red, que nos van a poder proporcionar energía cuando el sistema la necesite y van a poder actuar de cargas para cargarse ellos mismos siempre dotándose de redes inteligentes sin poner en riesgo, a través de esa inteligencia, la propia estabilidad del sistema. Estamos hablando de que el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, está poniendo un horizonte de 5 millones de vehículos eléctricos para el año 2030, con lo cual es una cuestión nada despreciable, y aunque parece que 10 años son muchos, en realidad no lo son. En este tipo de negocios 10 años no son muchos. Y la segunda de las herramientas es, como comentábamos, el almacenamiento. El almacenamiento, como ya habéis hablado y que efectivamente da para hacer una jornada entera, vas a jugar un papel muy relevante en la consecución de los objetivos de la transición energética, para que de verdad seamos capaces de integrar ese 74% de generación renovable en el mix energético 2030 y de casi un 100% en el año 2050. Almacenamiento de dos formas, por el momento que estamos viendo, y a ambas les pone objetivos, les pone numerito el PNIEC. Por una parte, las baterías, que está hablando de 2,5 gigavatios en 2030 de baterías conectadas a la red, y por otra parte el almacenamiento en forma de bombeo, de centrales reversibles de bombeo, que el PNIEC le pone cifras de manera que ya llegas casi a los 9 gigavatios, que supone duplicar prácticamente el parque actual disponible en España. Bueno, pues sí, un poco creo que he enunciado muchas ideas, pero creo que los objetivos, que son muy ambiciosos a 2030 y posteriores. Y antes de terminar, me permito simplemente dar tres apuntes sobre cuestiones que pueden ser muy relevantes en los próximos años para que efectivamente seamos capaces de conseguir la transición energética. Y son cuestiones casi de operativa y logística, ya no tiene nada que ver con todo lo que estaba hablando. Uno, en primer lugar, la relevancia del proceso de planificación de la red de transporte, que se inició el pasado 1 de marzo, fue iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica mediante la correspondiente publicación de la orden ministerial. En este proceso se van a planificar, de hecho los agentes han enviado sus propuestas, estamos hablando de que entre agentes y comunidades autónomas hemos recibido en Red Eléctrica y el Ministerio, porque lo recibimos los dos, más de 1.200 propuestas, ¿vale? Y estamos hablando que el desarrollo de la red de transporte es a horizonte 21-26, es ese periodo de tiempo, ni siquiera completa
hasta Horizonte 2030, que es el horizonte del PNIE, que estamos hablando de más de 1.200 propuestas. Bueno, pues esto va a implicar, esta planificación va a sentar las bases de cómo va a ser la red, cómo vamos a desarrollar la red en los próximos años para efectivamente ser capaces, la red de transporte, para ser capaces de integrar todos estos contingentes de generación renovable. En segundo lugar, me gustaría lanzar un warning sobre el éxito o no que podemos tener en realmente conseguir todos estos objetivos. Este éxito que va a poner en marcha tantísimos recursos de carácter financiero, de carácter recursos humanos, de carácter materiales, etcétera, 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 va a verse muy vinculado el éxito que tengamos también o al esfuerzo que hagamos conjunto con las administraciones para la tramitación de los expedientes administrativos, porque es una gran cantidad de infraestructuras, tanto de generación como de redes, que las administraciones van a tener que tramitar para otorgar las autorizaciones y que van a suponer unos volúmenes de trabajo muy importantes a este lado de la mesa, pero también, me permito aquí que está el subdirector general de Energía de la Generalitat, también a ese lado de la mesa, con lo cual va a suponer un esfuerzo muy importante y del éxito de todos depende que seamos capaces de llevarlo adelante. Y un factor que yo me gusta siempre poner, porque al final condiciona absolutamente el éxito de los proyectos, es el factor social. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de contarle a la sociedad todo lo que vamos a desarrollar en los próximos años, porque la aceptación social de las infraestructuras, y estoy hablando de desarrollar muchas infraestructuras de generación, muchas infraestructuras de redes, la aceptación social de las infraestructuras va a ser clave para que realmente seamos capaces de ponerlas en marcha y cumplir esos objetivos a 2030. Y me callo, que me he extendido demasiado. Gracias. María Teresa, muchas gracias por la clara exposición, por la cantidad de información que has dado en el tiempo en el que nos has dedicado. Parece que hayamos hablado mucho nosotros porque ha habido un montón de conceptos muy importantes que yo he ido comentando a lo largo del día de hoy, o algunos de los compañeros que han estado en sus ponencias, lo cual refuerza que todo el mundo tiene bastante claro cuál es la forma de funcionar. Y bueno, pues nada, os deseamos suerte en ese reto. En la parte social, pues intentaremos que todo el mundo tenga claro que las líneas no son elementos que dan cáncer por cosas, en fin, estas cosas que me imagino que va un poco en la línea de lo que has comentado con el tema social. Y sin duda alguna formáis parte muy importante de la solución, como ya hablamos también en la primera jornada. Hoy no hemos hablado demasiado de todo esto, pero todo lo del PNIE se habló en la primera jornada y hoy hemos comentado que es un plan muy ambicioso, pero que sin duda se puede conseguir. Y de hecho yo también he hecho una coletilla en la que toda la sociedad tiene que estar involucrada, con lo que de nuevo estamos de acuerdo. Fenomenal. También has hecho un par de comentarios del almacenamiento, ha vuelto a salir el almacenamiento a lo largo de toda la jornada, de la movilidad, el tema de la electrificación del tranvía, incluso de los vehículos eléctricos, que se hablará en la tercera jornada, con lo que me encanta porque veo que todas las ideas que van surgiendo pues se van preparando también para que en la tercera jornada pues sigamos dando respuesta o por lo menos vayamos contando cómo están todas las cosas. Así que de nuevo muchas gracias. Y ahora para finalizar pues tenemos la suerte de contar con otro de nuestros patrocinadores, que además el Banco Sabadell va a ser la próxima jornada la haremos, van a ser ellos nuestros o sea la palabra, ¿será posible ya por la hora? Van a ser nuestros vamos a estar en vuestra casa. Bien, gracias al banco anfitriones, Jolín. Perdón, llevo toda la mañana sin parar de hablar y ahora la palabra más fácil no me sale, disculpad. Bien, serán nuestros anfitriones, tendremos la suerte de hacer la última jornada en el hub de empresas que tienen en sus instalaciones, que va a ser sin duda un entorno espectacular para acabar con este foro de conferencias. De nuevo, daros las gracias por vuestra presencia y vuestro apoyo en todas estas jornadas. Y ahora hay una de las partes más importantes en cualquier inversión, al final, es cuál es la financiación. Y la postura de las empresas que se dedican a financiar dan una idea muy importante a los empresarios de si esto es o no es seguro, es una buena inversión. Entonces el hecho de que el Banco Sabadell esté detrás y que apoye y que fomente hace que la gente muchas veces se decida dar el paso. Así que estamos encantados de contar con vosotros y a continuación Juan Pedro Martorell Llobregat
nos va a dar unas pinceladas acerca de la financiación. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación también a las jornadas y bueno, lo interesante que han sido las ponencias, que no hace otra cosa más que bueno, pues mostrarnos la envergadura del proyecto que hay detrás de cada inversión que se nos presenta, ¿no? Porque al final nosotros vemos la parte quizá más técnica, más financiera de un proyecto, pero ha sido muy interesante poder ver de primera mano pues todo lo que se cuece y todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, continuando con lo que comentábamos, bueno, el primer punto y más importante, entiendo que es que la empresa asuma que dentro de su plan de negocio pues tiene que cometer una inversión y no en un tema productivo directamente, sino en un tema de eficiencia. Esto, desde el punto de vista de banco, ha sido curioso porque en el último año, eso no, ha venido motivado por una reforma, pero en el último año pues se ha detectado pues mucha inquietud en este tipo de proyectos. Es decir, ha pasado de haber proyectos puntuales a de pronto llegar una avalancha, no de operaciones formalizadas, porque tienen un plazo de maduración pues en ocasiones algo largo, ¿no? Pues tema de licencias, de autorizaciones, que puede llevar a asimilar este tipo de proyectos, pero sí mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar por sentado que este primer punto, que es que la empresa asimile que tiene que dar este paso, pues se va a dar si no se ha dado ya, ¿no? Y yo ya no hablo de futuro muchas veces, sino de presente, ¿no? Es decir, no conozco empresa que no se lo haya planteado a día de hoy, Es decir, en todas las reuniones que tenemos, de una manera o de otra, está encima de la mesa el tema. Después, y en esto, en la exposición que hemos tenido de José Miguel, pues me ha resultado muy interesante, ¿no? La importancia de realizar un proyecto a medida. Es decir, aquí el tema de hacer bueno, pues una personalización del proyecto, hacer un asesoramiento adecuado de toda la parte técnica es fundamental. Es decir, estamos hablando de empresas que muchas veces pues, su negocio es completamente diferente a lo que se está financiando, ¿no? Y ahí puede estar muchas veces la importancia, ¿no? o el éxito o el fracaso de este tipo de inversiones. Y después viene nuestra parte, ¿no? Es decir, aquí creo que lo importante es no solamente conseguir una eficiencia en una inversión, sino hacer esta inversión de la manera más eficiente, permitirme que lo diga de esta manera. Es decir, de hacer una operación quizá de préstamo normal y corriente, a hacer un préstamo a medida, a hacer un leasing, a hacer un renting, bueno, hacer una cosa que se adapte 100% a las necesidades del cliente, pues también hace que se maximice la inversión, ¿no? La rentabilidad de la inversión. Entonces me vais a permitir que haga que perfile un poco cómo tiene Banco Sabadell estructurado este tipo de proyectos, ¿no? Tenemos en primer lugar un departamento que llamamos de Project Finance, de Middle Market, que son para proyectos, para grandes proyectos. Aquí estamos hablando de bueno, proyectos de en ocasiones más de 10-15 millones de euros, ¿no? que son muy puntuales, muy singulares y que bueno, pues es un departamento muy especializado, ¿no? que gestiona desde el principio al final, bueno, pues dentro de un pool bancario, dentro de una serie de criterios. Después tenemos quizá pues donde está el mayor importe de inversión o el mayor número de operaciones de volumen más importante, que es bueno, pues quizá las empresas que tienen una mayor demanda de energía, ¿no? Que sean más consumidores más intensivos de energía, que se encuentran en banca de empresas. Hablamos quizá de proyectos de empresas que facturen más de 10 millones, proyectos a partir de 5 millones de euros. Y después nos encontramos con pues el departamento más de banca comercial, ¿no? Y expertos en pymes que se encargan de proyectos hasta 5 millones, ¿no? Entonces, quería hacer este matiz, ¿no? Porque se valore que cada proyecto tiene su parte dentro del banco y tiene su personal especializado en una u otra opción. Es cierto que no hay dos proyectos iguales, ¿no? Es decir, dentro de una inversión de una empresa, pues cada una tiene sus matices, ¿no? Pero bueno, para eso estamos pues, gente especializada que damos soporte a todas estas unidades, Entonces, bueno, dicho esto, la verdad es que en este último año, como os decía, yo que recibo nuevamente proyectos de eficiencia, ¿no? y de autoconsumo, no dejo de sorprenderme. Es decir, no soy capaz de imaginar una ciudad dentro de 3 años, dentro de 5 años, por lo que se está adaptando la oferta a lo que demanda pues una Smart City o una empresa o cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, metiéndome más directamente en tema de producto, pues ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, pues depende, ¿no? Es decir, la financiación normal
La tradicional es un préstamo, ¿no? Dentro de los préstamos también se pueden adaptar a las necesidades del cliente y quizás sea la única opción cuando nos encontremos detrás con algún tipo de subvención, que ahora mismo yo no las tengo contempladas, no las tengo controladas, pero quizá en algún momento se den. Es decir, sería la opción pues más habitual quizá en otro tipo de inversión y cuando hay subvenciones. Después, bueno, podemos tratar el tema del leasing. Al final, lo que buscamos, ¿qué es? Pues que dentro de una inversión, pues si además de los ahorros que tengo del autoconsumo consigo poder amortizarme una instalación al doble de velocidad que permite Hacienda, o consigo no tener que aportar el IVA a la inversión, bueno, pues al final tengo un plus que un préstamo no me lo daría. Entonces ahí el leasing pues puede ser una herramienta que favorezca. Es habitual que se nos plantee en este tipo de inversiones bueno, pues consultas del tema el plazo más adecuado, hasta qué plazo podemos llegar, qué garantías se tienen que aportar. Bueno, como decía, no hay dos proyectos iguales, dado que el retorno de la inversión suele estar en torno a los 7-8 años, no suele ser inversiones que plantear una financiación a 10 pues esté fuera de lugar, ¿no? Pero es caso a caso. Lo que sí que es cierto es que pasados estos 10 años, pues ya la instalación, todos los rendimientos que produzca irán para la empresa, ¿no? Y al final, desde el punto de vista fiscal, el poder haber amortizado esta instalación en el plazo de la financiación, que es lo que podría permitir el leasing, pues siempre es una opción que más que interesante. Después también detectamos bastante demanda de la opción de renting. Es decir, el leasing, no lo he comentado, va muy enfocado a inversión industrial, asimilado a una actividad empresarial. El renting, sin embargo, además de hacerlo a una empresa, un empresario, también se puede hacer a particulares. Entonces, bueno, ahora en una primera fase en que quizás son las empresas las que están haciendo la mayor demanda de inversión, bueno, pues dentro de su plan de negocio, el poder hacer una inversión en renting, pues para evitar que compute sirve, pues para intentar que se compense con los rendimientos, puede ser una opción muy interesante. Pero creo que dentro de la parte, cuando llegue la inversión en particulares, que llegará, puede ser un proyecto que se adapte muy mucho a sus necesidades, ¿no? Al final, el concepto del renting, no voy a ahondar, como estoy viendo, en cada una de las opciones. Si queréis que en algún proyecto concreto ahondemos, pues estamos disponibles a través del hub de empresas o de las oficinas del banco, o tenéis mi contacto. Pero bueno, el renting al final es el concepto de alquiler puro, es decir, se puede hacer un proyecto llave en mano con una cuota de alquiler que no computa en CIRBE, es decir, dentro de la empresa, dentro de su plan de negocio, a lo mejor contempla inversiones a largo en equipamiento. Bueno, pues el renting, al ser un alquiler, no computaría. Y también se puede hacer un proyecto llave en mano, donde directamente, pues bueno, más fácil imposible. Es decir, al final yo creo que es la simplicidad en estado puro. Bueno, en la siguiente sesión, en el Hub, se va a tratar, creo que, el tema de movilidad sostenible. Entonces, bueno, tenía un pequeño apunte a hacer sobre el tema de movilidad, pero como se tratará en la siguiente sesión, bueno, lo dejamos porque además ahí hay mucho de lo que hablar, ¿no? Al final, la transición, yo creo que el consumidor final ha empezado a notarla en el tema de la movilidad, ¿no? Es donde al final los particulares es donde más incertidumbre se está generando. Y bueno, por mi parte no tengo mucho más que desarrollar, porque lo que digo, no hay dos proyectos iguales. Simplemente que tengáis en cuenta que desde el banco somos especialistas en crear los proyectos a medida y que se adapten a cada caso y a cada inversión. De manera que, pues encantado de atenderos cuando tengáis el proyecto para financiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias por tu asistencia hoy y de nuevo al Banco Santander, no solo por el patrocinio, sino por ser nuestros anfitriones en la tercera jornada. Voy a estar todo el día diciendo la palabra anfitrión. Sabadell. Perdón. Entonces, recordarles de nuevo la presencia a finales de noviembre. Ya les mandaremos la convocatoria, etcétera, para esta jornada de movilidad, que creemos que va a ser muy interesante. Yo me quedo como resumen de hoy, que hemos empezado diciendo que la transición hacia una sociedad descarbonizada es un reto sin precedentes y que una de las claves para conseguirlo es que se involucren los gobiernos. Hoy hemos visto aquí a la directora general de Industria y Energía apostando claramente por ello. En su día vimos también a una responsable del Ministerio de Transición Energética. Hemos tenido aquí empresa, que lógicamente la empresa está por la labor, por eso el interés que han manifestado. Tenemos a las entidades bancarias, tenemos a las empresas distribuidoras, a las comercializadoras.
tenemos a las entidades financieras y, por supuesto, tenemos también a empresas tan importantes como Red Eléctrica, que son las que van a tener que empujar de una manera importante, igual que hablábamos antes de Iberdrola, para que pongan los cimientos sobre los que toda esa energía renovable pueda tener lugar. Creemos que es muy ambicioso el Plan Nacional Integrado de Energía, es muy ambicioso. El 2030 está aquí al lado, pero el 2050 también está aquí al lado, es decir, son cosas que llevarán mucho tiempo. Yo creo que la visión que veo de todas las empresas es que todo el mundo está por la labor de llegar a eso, lo cual pues nos da un cierto punto de optimismo de cara al futuro. Agradecerles a todos su presencia hoy aquí, en nombre de la Cámara de Comercio, el interés que han demostrado, y esperamos que tanto en la tercera jornada como en el quinto foro para el año que viene seamos capaces de satisfacer sus dudas y sus preguntas. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a todos los patrocinadores y a todos los ponentes que han dedicado tanto tiempo para estar hoy aquí. Muchísimas gracias.